Aquí comienza Organizados Somos Más, un programa desde la Vicepresidencia de Organizaciones de la CUT que aborda las problemáticas sindicales y territoriales con la perspectiva de la dirigencia sindical. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile. Hola, ¿cómo están? Me llamo Ana María Bustamante Gálvez, consejera nacional FEMPRUS, y estamos en la radio Recabarren para dar inicio a un nuevo ciclo de Organizados Somos Más. Es un programa de la Vicepresidencia de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores, y en esta oportunidad estamos con una invitada bastante excepcional. Ella es la compañera María Guzmán Rubio, presidenta de la CUT Cachapoal, y además ella es secretaria de la organización sindical, ese nombre es un poquito más largo, de la Seremi de Salud de Rancagua. Tú te lo sabes mejor que yo. Sí. Bueno, saludarte, Ana María, y agradecer la invitación. Y bien, el nombre de mi organización base es AFU Seremi Rancagua, que es la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de Rancagua, donde soy secretaria. Secretaria. Sí. Bien. Bueno, este programa lo hemos pensado para poder compartir la realidad de las CUT provinciales y en este caso específicamente la realidad de la CUT de Cachapoal. Para iniciar inmediatamente nuestra conversación, invitar a la compañera Mari Guzmán que nos comente un poco cómo está la realidad de la CUT en Rancagua, qué está pasando, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que existen y cómo enfrentar esas debilidades también. Bueno, en general tenemos avance y retroceso. Nuestra región, como bien tú sabes, tenemos dos grandes áreas de producción, donde está el tema agrícola y también el tema minero, ¿ya? Justamente en este periodo está todo el auge de la cosecha, donde efectivamente hay muchos trabajadores que están en condiciones muy precarizadas, que son los trabajadores agrícolas, temporeros. Los temporeros. Y justamente el grueso de los temporeros son generalmente migrantes, ya que entran en forma irregular al país y particularmente van a trabajar a nuestra región, donde efectivamente hay una problemática social bien importante y bien grave, porque muchos de los empleadores, los productores de diferentes áreas de producción, llámese frutas o verduras, qué sé yo, donde tienen grupos de trabajadores de forma muy precarizada, que podríamos decir incluso que rayan casi en una especie de esclavitud. Así de grave, ¿ya? Porque los llevan a trabajar a los fundos, donde les dan un lugar para dormir, pero trabajan horas extenuantes, ya empiezan muy temprano y terminan muy tarde, con poca, seguridad laboral, y por lo tanto hace muy complejo eso. Y el problema mayor que nosotros tenemos ahí es que, como son temporeros, no están organizados. Y esa es una gran falencia que nosotros tenemos. Y además, además es un desafío porque hay que estar en forma permanente fiscalizando, mirando cómo se está realizando estas labores. Lamentablemente hemos tenido accidentes muy graves dentro de los trabajadores migrantes, y que hace necesariamente poder buscar un mecanismo que sea mucho más efectivo en la fiscalización. Tenemos trabajadores que lamentablemente este año una trabajadora de un fondo en granero particularmente se amputó una pierna, producto de un accidente en el fondo. Trabajadores boliviana ella, otro trabajador boliviano donde se fracturó los fémur, producto de una caída de gran altura, cosechando y accidentes de carretera donde los trasladan a los trabajadores en estos furgones, donde van los trabajadores, y que han tenido muchos de ellos accidentes. Eso en parte de lo que es la parte agrícola.
¿ya? Y lamentablemente tenemos, ¿cierto?, en el área de minería, que hace lamentablemente el 31 de julio tuvimos un accidente muy grave donde fallecieron 6 trabajadores de la minería y que todavía estamos en proceso, ¿cierto?, de poder ver cómo buscar seguridad y salud en los trabajadores. Hace muy poquito, en esta semana, tuvimos una reunión en la dirección del trabajo donde tuvimos una conciliación con teniente que lamentablemente no llegó a buen puerto, no estuvieron allanos, digamos, a poder conseguir mejoras en ese aspecto. Por lo tanto, al final de ese proceso se determinó que vamos a tener que ir a tribunales a representar a los trabajadores. Y en esos ámbitos está muy complejo, digamos, el tema, porque no hay disposición de las autoridades, en este caso, digamos, de Codelco, o de los empleadores en el área agrícola para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Compañera, y teniendo presente lo importante que es la CUT, ¿ya?, como organización representativa de las y los trabajadores en el país, ¿Cómo se vinculan con las autoridades políticas de la región para que puedan de alguna manera también hacer presión, apoyar en estas situaciones tan difíciles como la que te está tocando enfrentar como presidenta? Afortunadamente nosotros tenemos una buena conversación, digamos, con las autoridades en general, con el Ceremi del Trabajo, ¿cierto?, las diferentes autoridades regionales. Que permiten, ¿cierto?, ir buscando mejoras en estos aspectos, ya escuelas sindicales, ¿cierto?, fiscalizaciones, y por lo tanto en ese aspecto nos ayudan, digamos, también a cumplir nuestro rol, que es como la central unitaria. Por lo tanto, pero no es suficiente, ¿ya? Necesitamos mucha más participación de las autoridades, a lo mejor involucrarse un poco más. Necesitamos también que también los dirigentes sindicales se involucren mayormente al trabajo que hace la central, porque claro, nosotros, el directorio está compuesto por 8, ¿cierto?, dirigentes de diferentes ámbitos, ya sea del retail, del servicio público y del privado, y cada uno por sus diferentes tareas también no entregan mayor cantidad de horas de trabajo, entonces también es entendible, y eso hace que no podamos, ¿cierto?, a lo mejor hacer una mayor presencia como nos gustaría, digamos, dentro de lo que es el ámbito de nuestra región. Tocaste el tema de los servicios públicos. ¿Cuántos servicios públicos están participando más activamente en la... Bueno, nosotros ahí tenemos, ¿cierto?, una mesa del sector público donde participan desde lo que es la municipalidad, los servicios, ¿cierto?, las diferentes representaciones de los servicios públicos, pero aún así no es tan participativa como uno quisiera, ¿ya? En algunas ocasiones uno hace los llamados que son propios, digamos, de la CUT, pero no llegan todos los que uno quisiera. Lo que sí hay que reconocer que en algunas ocasiones hemos tenido una gran participación cuando han sido las marchas o protestas, digamos, donde llegan grandes cantidades de trabajadores, pero no así como en lo cotidiano, digamos, del quehacer de la central. Pero quizá muy pronto, después del miércoles, que se entrega el petitorio, el pliego de peticiones del sector público al gobierno, seguramente ahí va a haber una conversación, porque si no me equivoco, la central también es bastante abierta a recibir a todos los gremios que quieran participar en eso, o sea, no está acotada solamente a los 16 gremios que están representados en la mesa del sector acá. No. Entiendo yo, ¿cierto? No, porque la idea nuestra desde lo que es la central de Cachapual, particularmente, a donde soy la presidenta, ¿cierto?, siempre nosotros hemos buscado la mayor participación de los diferentes gremios, ya sean públicos o privados. La CUT está abierta a todo el mundo, ¿ah? Aunque no estén afiliados a la CUT, si un trabajador requiere, ¿cierto?, una orientación o un apoyo, digamos, de información, siempre estamos disponibles a entregar ese apoyo y esa información que requieran los trabajadores. Por lo tanto, nunca hemos cerrado, digamos, y acotado la participación solo a lo que se refiere a la mesa del sector público como está acá en Santiago, sino que está abierto, digamos, a todo el mundo.
porque el mundo del trabajo así lo requiere. Nosotros creemos de que mientras más podamos, ¿cierto?, tener participación de los trabajadores en las tareas que realiza la CUT, mucho más fortalecido va a estar el mundo laboral también. Absolutamente de acuerdo. Compañera, ¿y cuáles son como los desafíos? Los desafíos ahora más próximos para la CUT de la provincia de Cachapoal, teniendo presente este diagnóstico, esto que tú has compartido con nosotros ahora. Bueno, lo que pasa es que si lo miramos desde la perspectiva de lo que afrontamos, digamos, en este tema de la segunda vuelta, es un desafío bastante importante porque es bien contradictorio, ¿cierto?, de todo lo que nosotros sabemos como dirigentes y trabajadores. Aún así tenemos trabajadores que votan, ¿cierto?, por la derecha. Y a ellos hay que, ¿cierto?, replicarle lo que se ha ido avanzando y que estamos en un riesgo muy grande en el sentido de perderte todos estos avances. Pero eso hay que trabajarlo. Trabajo persona a persona. Justamente mañana se convocó a dirigentes para que pudiéramos conformar el comando por Janet Jara. Justamente pensando en lo que nos viene, en trabajar justamente en que estos dirigentes que puedan ser líderes en cada una de sus organizaciones pueda conversar, ¿cierto?, con los diferentes entes de su gremio o afuera, digamos, para poder, ¿cierto?, ir traspasando la realidad de lo que se podría eventualmente perder si es que llega a asumir alguien de derecha. Bueno, de ese escenario que en realidad nos tiene a todos bastante preocupados, pero del que nos debemos ocupar, te quiero en realidad llevar como a eso en unos minutitos más. No sé si poder hablar desde el pulso que tú has podido tomar en relación a ese tema. No sé si vamos a ir a una pausa o no. Démonos una pausa y después entramos de lleno a la coyuntura política que a todos nos ocupa ahora. Bien, compañera. Realmente en este minuto nuestro país está atravesando por un momento bastante difícil, diría yo, sin querer ser pesimista, ¿ya?, para el mundo sindical, el mundo de los trabajadores y trabajadoras, porque estamos ya a menos de un mes de la segunda vuelta de las elecciones y ya en vez de 9 candidatos, ya tenemos 2 candidatos. Tuvimos sorpresas, esperábamos quienes hemos apostado porque la figura de Janet Jara es la mejor digamos, apuesta para poder dirigir nuestro país. Claro, nos sorprendimos con un porcentaje que bastante reducido, ya, que nos sorprende, y con porcentajes de algunos como Parisi, que sacó, no sé, se sacó un 7 más o menos en la... Pero no nos vamos a ir quizás al análisis de esos detalles, pero sí preguntarte claramente con el conocimiento que tiene y la experiencia en la región. ¿Cómo ves tú la respuesta de las y los trabajadores, agrupados o no en la central unitaria, frente a las elecciones? Entiendo que, bueno, compartimos el ser apoderada en el mismo recinto de votaciones. Sí, así es. Ya fuimos apoderadas generales ambas, entonces un poco que nos puedas compartir tu visión respecto a eso. Sí, bueno, lamentablemente nuestra región no es muy llana, digamos, a la izquierda. A mí me tocó, como bien tú dices, estar de apoderada general en el Liceo Oscar Castro. Y justamente me toca una mesa donde me abre una expectativa, porque justamente en esa mesa gana Janet Jara, sobre, digamos, el candidato Kast. 92 contra 60 y algo. Hoy yo dije, fantástico, maravilloso. Partimos bien. Pero después, lamentablemente, empezamos a recorrer el resto de las mesas y nos fuimos dando cuenta de que había una diversidad, digamos, de votación. Pero yo siento de que efectivamente tenemos que trabajar para lo que nos viene, y justamente era lo que te comentaba, en el sentido de que ya mañana convocamos a conformar el comando por Janet Jara desde la central unitaria, porque creemos necesariamente tener que trabajar sobre esto.
poder rescatar más votos, que son los necesarios para poder afianzar, digamos, lo que es la candidatura de Yanes Jara en una presidencia. Porque sabemos claramente de lo que eventualmente podría significar, ¿cierto?, un candidato de derecha. Retroceder en muchos beneficios. Y él lo ha expresado abiertamente. Así ¿ah? es, así es. Entonces, no es una cuestión que uno esté inventando de que eventualmente puedan perderse beneficios, sino que él lo ha dicho. Y frente a eso, claramente hay que crearle la conciencia, ¿cierto? Hacer un análisis con cada uno de los trabajadores y esperamos que a través de este comando de trabajadores podamos salir, ¿cierto?, a conversar uno a uno de las personas que podamos encontrar y poder explicarle lo que eventualmente esto significa. Hay mucho temor de lo que significa, ¿cierto?, que la candidata sea eventualmente del Partido Comunista. Ujú. Y eso ha puesto, digamos, un poco en freno en algunos que quieran eventualmente votar por ella. Pero también hay que recordar que en nuestro país nunca ha habido, ¿cierto?, un gobierno comunista. ¿Ya? Y que no han sido precisamente los comunistas quienes han hecho el mayor daño. Así es. Entonces hay que considerar de que muchas veces la gente dice que Allende era comunista, pero claramente ahí hay una desinformación total respecto de eso. Y por lo tanto, siento de que nosotros estamos con toda la esperanza de poder aportar, digamos, desde nuestro trabajo en la calle, poder lograr revertir esta situación que está compleja, no podemos decir y desconocer de que no, pero claramente estamos con toda la esperanza de poder, ¿cierto?, avanzar a efectivamente afianzar este gobierno que nosotros sabemos que va a ser la mejor opción para los trabajadores y por lo tanto hacemos un llamado, ¿cierto?, a los trabajadores que voten pensando en un futuro, no en la inmediatez, sino que pensando en una futura jubilación, en un proceso de indemnización, porque la propuesta de él es que tú mismo te cotices para después indemnizarte. Sí. Entonces, son cosas que eventualmente eso va a ir en perjuicio del mundo laboral. Y que no han sido socializadas completamente. Y, claro, y que además han sido una especie de pincelada de lo que él ha ido proponiendo, digamos. Pero esperamos con esos trabajos poder revertir, ¿cierto?, posibilidad del avance de la derecha o la ultraderecha, que eventualmente podría llegar a nuestro país. Y tenemos un claro ejemplo de lo que eso significa, ¿cierto?, lo que está aquí al ladito, pues en Argentina, ¿ya? Que vemos una realidad tremenda de lo que ha pasado, un país bastante más desarrollado, ¿cierto?, que tenía una buena expectativa de desarrollo social y cultural en Argentina. Y si nosotros vamos pensando que hay que votar por ¿cuánto se llama?, el candidato Kast, eventualmente podríamos llegar a esa realidad que los que tenemos hijos no queremos que eso nunca ocurra. No ocurra. Tú, bueno, yo creo que hemos escuchado a varios analistas políticos que hablan de la despolitización de la población y sobre todo de los más jóvenes, ¿ya? ¿Tú compartes esa afirmación de que ha faltado esta educación cívica, esta cultura política, esto de que las familias al momento de reunirse en la mesa hablen de política, que el decir que hablar de política no es una cuestión que divida, que es lo que en general se habla cuando tú escuchas a muchas personas decir, no, yo no soy político, olvidándose de que todo lo que hacemos tiene una orientación política que es muy distinto a ser político partidista, ¿ya? Sí. Entonces, preguntarte si en el conocimiento que tienes tú de las organizaciones y de los trabajadores y trabajadoras, ¿tú compartes eso de que estamos despolitizados? Mira, hay un grupo importante de jóvenes que efectivamente están preocupados de la política y aunque uno no crea, fíjate que están preocupados de lo que está pasando con el tema ambiental. A ellos les preocupa mucho el tema ambiental, a los jóvenes. Y muchos han criticado algunas propuestas, digamos, de los candidatos en ese ámbito, ¿ya? Pero también hay un grupo importante de jóvenes que como que no les está interesando el tema político. Yo creo que pasa un poco también por lo que se vive en la realidad en cada uno de los hogares, ¿no? Hay grupos de gente que hablamos siempre de política, nosotros
porque estamos insertos en esto, porque lo vivimos la realidad, digamos, de los trabajadores y por lo tanto yo voy transmitiendo lo que me va ocurriendo, digamos, a mis hijos y mis hijos están muy preocupados de eso. Pero eso no es la realidad de todos. ¿Ah? Lamentablemente el tema económico nos ha ido creando un poco más individualistas, no estamos mirando en lo colectivo. Y eso hace de que efectivamente la gente no mire como qué nos pasaría si eventualmente ocurre, digamos, un tema de asumir este gobierno. Sino que, yo me tengo que esforzar, me tengo que sacar la mugre para trabajar, qué sé yo, y me importa lo que pase al lado. Pero el mundo no está compuesto de forma individual, estamos colectivos. Y ahí es donde tenemos que ir apuntando. Yo creo que se tiene que hacer ese cambio. Es necesario retomar la educación cívica. Bueno, tú sabes que la sede de la CUT en Cachapoal particularmente es un sitio de memoria, ¿ya? Que fue, cierto, ratificado en noviembre del año pasado. Y ahora me he encontrado, fíjate, con grupos de estudiantes de un liceo de Rancagua donde han ido con los profesores a conocer el espacio. Ahí les contamos la historia, bueno, les cuento la historia, cómo fue todo esto, qué es lo que ocurrió en ese lugar. Y los jóvenes han ido como con una perspectiva distinta, lo sienten mucho más cercano, porque yo creo que ahí hay un problema también en el sentido de que cuando se habla del golpe militar, generalmente se muestran imágenes de lo que ocurrió en Santiago. Entonces la gente cree que todo ocurrió aquí en Santiago y no ocurrió en las regiones. En nuestra región tuvimos 70 lugares de detención, 70, que están plenamente identificados a través del informe RET y informe VALES. Y cuando los jóvenes visualizan, porque tenemos un mapa de la región y donde visualizan cada uno de estos lugares que han impresionado, entonces acercan, digamos, esa realidad a lo que es propio y eso le ha ido como cambiando un poco la visión. Ya no son los mismos jóvenes con que llegan y salen, digamos, del recinto. Yo creo que ese es un granito de arena que nosotros hemos estado ahí impulsando, digamos, para poder, ¿cierto?, a lo mejor sembrar una semilla para que puedan haber un cambio, digamos, en los jóvenes. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacerlos todos. Por supuesto. Y eso, de alguna manera, viene a ratificar lo que acabamos de conversar también saliendo del Consejo Nacional que tuvimos hoy, las y los consejeros, que el trabajo está en la conversación personal ahora. Sí. Ahora la estrategia, la táctica tiene que estar orientada al trabajo de personal. Individualmente conversar con las personas, porque en realidad lo que falta, yo creo que es que podamos expresar nuestro pensamiento, pero también demostrar, aun cuando tengamos diferencias con este gobierno, con los gobiernos de la concertación, pero mostrar todos los logros que las personas podrían estar poniendo en riesgo al tener un gobierno de derecha. Entonces, creo que tú, al dar este ejemplo de cómo se muestra el sitio de memoria que es Ibieta 165 Rancagua, y que han logrado que quienes lo visitan tengan una perspectiva distinta de lo que es la sociedad y lo que esperamos de nuestro país. Así es. Claro, es acercar, digamos, esa realidad de que no es, porque ahora hay mucho negacionismo y la gente ve como lejano, como que fue mentira. Pero cuando tú visitas el sitio, por lo menos, los jóvenes ven que efectivamente fue una realidad y que yo les digo, bueno, no se queden solamente con la información que yo les entrego, sino que investiguen, porque esta fue una realidad que efectivamente ocurrió en nuestro país. Y si esto ustedes lo extrapolan, digamos, a las regiones, fue brutal. Y por lo tanto, en ese aspecto yo los invito a que, ¿cierto?, se investigue, se eduquen sobre lo que efectivamente ocurrió en la época de la dictadura, y porque esa fue nuestra realidad también, es parte de nuestra historia y tenemos que conocerla. Y es bueno que ellos, tan jóvenes, lleguen además a sus casas compartiendo esto. Así es. Bueno, pues compañera, quiero darle las gracias
por haber compartido con nosotros tu trabajo, el trabajo del equipo de la Central de Cachapoal y toda la experiencia que has podido dejar establecida en este programa. Y este programa se volverá a repetir con otros invitados tan interesantes como tú y volveremos a hablar porque organizados, compañeras y compañeros, somos más. Muchas gracias, Mari, y gracias a todos quienes ven este programa. Síganlo en nuestras redes sociales y hagan un like. Aquí termina Organizados Somos Más, un programa desde la Vicepresidencia de Organizaciones de la CUT que aborda las problemáticas sindicales y territoriales con la perspectiva de la dirigencia sindical. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile.